Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación desde Mujeres del Mundo. Damos las gracias a Aura Vázquez, para los que no me conocen. Bueno, el objetivo principal de esta mesa, en todo caso, es fomentar el debate sobre las diferentes luchas sobre los derechos fundamentales que tenemos, los derechos humanos. Específicamente, esta mesa gira en torno al derecho al aborto, en torno a las luchas vinculadas a los derechos de diversidad e identidad sexual, y a la no discriminación y los derechos vinculados a la defensa de los territorios. Para ello tenemos acá a las compañeros Majo, perdón, que no me acuerdo de tu apellido, Majo Jerez, quien es fundadora del colectivo feminista Mala Junta y referente del colectivo Ni Una Menos del Rosario. Ha sido expositora del debate de diputados por los derechos del aborto, asesora legislativa, redactora de proyectos de ley como el cupo laboral trans, proyecto de ley de licencia laboral por la violencia de género, impulsora de la mención Ni Una Menos, activista pro derechos del aborto. Mi niña Miriam Pistun, Maya Cachiquel, ¿lo he dicho bien?, de Guatemala, también activista pro derechos humanos, por los derechos de los pueblos, y cooperativista internacional, integrante de la Resistencia Pacífica de Puya. Y tenemos acá a Leo Mulio, quien es psicólogo de formación, ha trabajado con familias que tienen hijos trans, ha trabajado en el Observatorio contra la LGTBI-fobia de Islas Canarias y próximamente formará parte del Transgreder Europa. Todos ellos, pues, para visibilizar lo que son estos derechos, cada uno en su campo. Más que todo, bueno, queremos ver cuál ha sido vuestra experiencia en el ámbito tanto territorial, la movilización social, pero sobre todo con un balance positivo. ¿Qué hacéis y qué aprendizajes nos podéis tener? Entonces, Majo, tú que vienes de Ni Una Menos a la Marea Verde, toma la palabra, por favor. Hola, ¿ahí? Bien. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Igual ya muchos nos conocemos del almuerzo. Bueno, voy a tratar de abordar un poco qué es esto de la marea verde en Argentina. Fundamentalmente, para ir de lleno a un poco lo que viene sucediendo en nuestro país y las movilizaciones que sabemos que generan mucho interés internacionalmente, me parecía que estaba bueno enmarcarlo un poco en el contexto para que se pueda entender también en qué momento está habiendo de auges del feminismo, que me parece que también es un contexto que se enmarca no solo en clave latinoamericana, sino también internacional, porque me parece que muchas veces explica, ¿no?, las emergencias, un poco ponerlas en esa clave. Para nosotras, primero que nada, yo me defino feminista popular. Entiendo el feminismo, a los feminismos como múltiples, pero en particular aporto colectivamente a los feminismos populares. Y de ahí es que hacemos también una lectura de que estamos en una cuarta ola feminista. El feminismo siempre sus momentos más fuertes en la historia los hemos medido y entendido en claves de oleadas. Y para nosotras estamos frente a una cuarta ola feminista que además es la más internacional de todas. Y que no casualmente se da en un contexto de que hay una oleada, sobre todo conservadora, capitalista, en una expresión de crisis de su fase neoliberal, que hace una cruzada sobre todo del orden de crisis civilizatoria. Nosotras partimos desde ahí, que no es casual que estemos frente a un fenómeno mundial que es la radicalización de dos tendencias bien opuestas entre sí. Que una es esto, como el neoliberalismo en su crisis, que ha demostrado un fracaso en más de 3 décadas, en donde ya no puede resolver las necesidades de las mayorías sociales, mucho menos de las mujeres y las identidades disidentes, en algún punto es
consecuencia y parte también de cómo se da un proceso contrapuesto, que es esta cuarta oleada, que justamente hay una disputa entre un pasado que quiere volver, que tiene mucho de revanchismo, de violencia y de odio, y por otro lado un frente mucho más vital, que es el del feminismo o los feminismos. Me parece que eso, al menos nosotros nos movemos sobre esas variables y entendemos que de ahí se explica, no sé, vamos a hacer una huelga, una nueva huelga internacional feminista, y creo que es muestra suficiente en un momento en donde también estamos muy atentas y muy preocupadas por el avance de la derecha. Nosotros venimos también de una América Latina que parece que hasta hace unos años era, bueno, está volviendo el neoliberalismo a instalarse y pasamos de luchar contra el neoliberalismo a ahora estar hablando de fascismo, lo cual es un dato para nada menor. Y cómo ese fascismo es una respuesta, ¿no?, a la masividad, a la radicalidad y al internacionalismo que hemos podido desplegar como feministas. Porque al mismo tiempo, al feminismo históricamente se nos ha acusado de ser marginal, de que no sabe dialogar con las mayorías, de que hablamos difícil y una serie de cuestiones como excusa que la verdad se contrasta bastante si uno ve el ejemplo de Argentina, pero de muchos países del mundo, en donde el feminismo tiene las consignas más radicalizadas y al mismo tiempo no pierde ni un centímetro de masividad. Y creo que eso para los movimientos populares, para los movimientos sociales que tienen vocación hegemónica, es importante alguna vez que reconozcan esa potencia que tenemos y que estamos construyendo. Y en Argentina y en Latinoamérica hay varios ejemplos para ser bien esquemática. Una es pensar cómo las respuestas a estos nuevos gobiernos neoliberales, a esta nueva oleada de restauración repatriarcalizadora, somos los cuerpos de esas resistencias. Por ejemplo, con la asunción de Trump, la primera movilización al otro día de su asunción fueron las mujeres, fue The Women's March. Muy preocupadas por lo que iba a implicar un gobierno que odia a las migrantes, que buscaba recortes, que está llevando en áreas como la salud, y cómo las mujeres y las identidades feminizadas íbamos a ser las más perjudicadas ante esas políticas. En Argentina, con Macri, claro, se lo hacemos las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans, el 19 de octubre del 2016. Y fue uno de los emergentes que construyó después lo que vino después con los paros internacionales de mujeres. En un país que con Macri se empezaron a recortar derechos y se profundiza lo que llamamos la feminización de la pobreza, en donde hay un corrimiento del Estado, donde hay una mayor recarga con respecto a las tareas de cuidado, en donde hay un odio instalándose ahora con la voz oficial del gobierno y que va generando y reconfigurando cambios en nuestros territorios y que somos nosotras las que les ponemos el cuerpo a esas luchas. Y en Brasil, bueno, ahí estuvo la compañera y cómo fue la lucha por justicia que está haciendo por Marielle Franco y pensar el LNAO, ¿no? Porque fue básicamente la movilización que salió a las calles a alertar a la sociedad de lo que iba a implicar que Bolsonaro sea presidente. Y justamente salía mucho frente a esto como diciendo, bueno, al final las feministas salen a las calles y hacen crecer a la derecha. Es algo que se nos viene endilgando bastante también, muchas veces diciendo, desde que está el LNAO subían el promedio de votos a Bolsonaro y demás, cuando en realidad lo que pasa es que somos nosotras las que vamos a poner el cuerpo frente a estas derechas y somos las que las alertamos y las detectamos con mucha anterioridad. Y también en esta cuestión de cómo las consignas que tenemos son las que más... hoy hablamos todas de que el patriarcado se va a caer y está siendo hoy una de las consignas más despacio, más lento. Bien, perdón, soy muy atolondrada. En cómo el se va a caer hoy es la consigna más disruptiva y más masiva que estamos logrando tener alrededor del mundo. Y entender frente a qué enemigo nos encontramos, porque las derechas en Latinoamérica prácticamente vienen gobernando desde que se ha instaurado las naciones, y en ese sentido cómo vienen llevando hace más de 200 años, instalando esos sentidos comunes con los cuales las feministas tenemos que salir a combatir y a disputar esos sentidos. Y creo que por eso es el fascismo el que lee nuestra fuerza y actúa en consecuencia del peligro que le significamos. Creo que un poco eso explica el momento que estamos atravesando y marca un rumbo, una brújula para pensar esas tareas.
Y la experiencia de Argentina, cuando decíamos esto, bueno, del ni una menos a la marea verde, era como un recorte, porque la verdad que el feminismo que venimos construyendo en nuestro país no es un golpe de suerte, no es una moda. En Argentina tenemos una experiencia que creo que es la madre de todas nuestras luchas, que es una experiencia bastante inédita en el mundo, que son los encuentros nacionales de mujeres. Son unos encuentros que empezamos a tejer las mujeres apenas vuelta a la democracia después del último golpe militar, en donde volvía la democracia, la política y seguíamos estando bastante excluidas las mujeres y encontramos en los encuentros un espacio de construcción de democracia feminista. Para que se lo figuren, es un encuentro que se hace en la Argentina una vez al año, durante 3 días, en una provincia distinta. Fue dando ya vuelta del norte al sur en lo ancho y largo de todo nuestro país, y las mujeres nos encontramos durante 3 días a discutir todas nuestras realidades. Básicamente tomamos esas ciudades, pasamos de hecho de ser en un primer encuentro unas 1000, y el último encuentro tuvo 70.000 mujeres como asistentes y participantes. O sea que estamos hablando de que es algo muy potente como evento político. Y de hecho, el pañuelo verde y la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito nace de un encuentro. Nace en el encuentro del 2004 en la ciudad de Mendoza, y iba a ser una campaña que iba a durar apenas unos 4 meses y ya va por sus 15 años, con ya 7 veces habiendo presentado su proyecto y que recién el año pasado tuvo tratamiento. Me quedan 5 minutos. Sí. Bueno. Y creo que también es eso, ¿no? Como pasamos después al 3 de junio del 2015 como grito frente a los femicidios, y eso dio un salto bastante a la masividad, al paro nacional de mujeres, 3 paros internacionales de mujeres. Venimos con las denuncias a los abusos sexuales, con el no nos callamos más, y justamente lo que está teniendo el feminismo es un nivel de masividad muy grande y ya ha trascendido las barreras o los guetos o los espacios comunes de los feministas, y es algo que llegó a las mesas familiares, a las discusiones en las escuelas. O sea, hoy es amigable para la gente común y creo que es algo fundamental para pensar y tener como objetivo estratégico. La lucha por el derecho al aborto y que por qué queremos que sea ley, y más temprano que tarde vamos a conseguir ese proyecto y su aprobación en ambas cámaras. Nosotras tenemos desde 1921, se penaliza el aborto en nuestro país y se dejan libres 2 causales por las cuales la práctica es no punible. Una es la causal de salud para la persona gestante y la otra es el causal violación, que hasta el 2012 no se cumplía porque había determinadas confusiones por parte de los funcionarios para no garantizarlo. Entonces tuvo un fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó a que se implementaran protocolos de atención que obviamente se cumplen de manera muy dispar en las distintas provincias de nuestro país, pero que también en todo este tiempo nosotras fuimos tejiendo nuestras propias redes. Sin ir más lejos, yo fui parte de lo que fue una experiencia que es bastante fuerte allá, que son las socorristas, que es las mujeres que acompañamos a otras mujeres y a personas gestantes en la decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo. Lo hacemos a través del misoprostol, que hoy es un medicamento, es una pastilla que la Organización Mundial de la Salud reconoce como un medicamento abortivo bastante efectivo y saludable, pero que lo descubrieron las mujeres pobres de Latinoamérica. Es un medicamento que se usa para determinadas patologías de gastritis y produce contracciones, y fueron las mismas pobres, las mujeres, buscando métodos para abortar, porque es una realidad que por más que esté penalizado o lo que fuere, las mujeres y las personas gestantes abortamos. Y fue desde ahí que pudimos construir herramientas como esto, cómo generar un uso seguro, cómo hacer redes de acompañamiento y al mismo tiempo en ese camino disputar la estatalidad. Disputar la estatalidad en cómo tejer esas redes, en cómo pensar la aplicación de los abortos no punibles, pensar la causal salud como todo aborto es no punible, si pensamos en claves integrales las cuestiones de esas causales.
y fundamentalmente tejiendo muchas redes con los médicos y las médicas de la atención primaria de la salud. Al menos la experiencia de Rosario en eso es bastante positiva, por eso hace ya varios años que no se registra ninguna muerta por abortos clandestinos, como sucede sí en el resto del país. Y la campaña en eso es una experiencia muy buena, porque como nace de un encuentro, también tiene una perspectiva que es muy federal, cosa que no queda centrada en la capital federal, en las grandes capitales, sino que tiene un gran desarrollo en todo el país, que tuvo un ejercicio democrático muy fuerte. Y además, creo que es algo para rescatar en esto de que muchas veces parece que los movimientos fueran por fuera de la política o de las propuestas político-partidarias. La campaña elaboró su propio proyecto de ley y lo presentó una y otra vez. Y cuando se dio el debate en el 2018, hubo muchos proyectos que presentaron otros legisladores y legisladoras, pero hubo un piso de acuerdo de que la legitimidad lo tenía el proyecto que venía trabajando hace 15 años la campaña nacional por el derecho al aborto. Entonces, eso es muy importante para que pensemos lo importante de hacer una traducción de la política que llevamos en las calles a llevarlo al plano de la disputa por construir nuevas leyes, por construir otros tipos de legalidad, por construir políticas públicas feministas, porque si no lo hacemos nosotros, sabemos que el camino queda siempre a la mitad. Me parece esto, que el debate parlamentario, ya todos saben, tuvo una media sanción en diputados y tuvo una echada vuelta atrás con lo que fue el debate en la Cámara de Senadores. Pero para nosotros fue muy importante lo que construimos en las calles, porque lo que logramos fue una descriminalización social. Ganamos en la sociedad un debate histórico, en un momento que también se fue consolidando todo un sector que hoy se conoce con más fuerza como los sectores antiderechos, que muchas veces lo atamos solamente a las iglesias católicas y evangélicas, pero que estamos frente a un movimiento organizado transnacionalmente y que tenemos que prestarle atención porque tuvo una arremetida muy fuerte después de lo que fue el 8 de agosto en Argentina, sobre todo porque ubica a los feminismos como su gran enemigo, porque viene supuestamente con su ideología de género a eliminar la familia y a implantar autoritariamente la homosexualidad. Y después del debate del aborto, si bien para nosotras no lo sentimos como una derrota, todas nos preguntan ¿y cómo han quedado y demás? Bueno, venimos de un 19 de febrero que hicimos un pañuelazo masivo, que cada vez son más, que se produce una alianza intergeneracional muy hermosa y muy potente en las calles, pero que también hizo que por reacción determinados sectores empiecen a organizarse. Y después del debate por la ley de aborto, intentaron con esta idea, ¿no? Los celestes que se los conocieron, nos tuvieron que copiar hasta un pañuelo y una consigna que era la de salvemos las dos vidas. Como intento de restauración conservadora, este movimiento lo que ubica a los feminismos es esto, no solo como el enemigo central, sino que justamente ubica ahí en ese plano a la comunidad y las reivindicaciones LGBTI, a la educación sexual integral y al aborto como las grandes trincheras a las cuales hacernos retroceder en derechos. Y ya estoy fuera de tiempo, así que cualquier cosa lo seguimos. Yo lo que quería cerrar con un breve poemita que hizo Diana Henderson después de lo que fue el debate del aborto, que ella hace una frase que es muy linda, como grafica un poco lo que pasaba en las calles esos días, y dice: de esas niñas tomadas del brazo, pintándose unas a otras la espalda con un marcador indeleble, los pómulos con glitter, acomodándose el pañuelo verde entre la marea, con o sin permiso de sus padres, contando a viva voz, gritando a viva voz que sea ley. ¿Cuál de ellas será mi presidenta? Gracias. No, gracias. Gracias. Ahora, Leo, me gustaría que dieras una reflexión acerca de la situación de las personas trans y la vulneración de sus derechos. Que he llegado además súper justo de tiempo y no me ha dado tiempo a prepararlo. Lo siento, y como tengo tanta información en la cabeza después de todo el día, quiero asegurarme de tenerlo porque creo que me va a ayudar un poco a centrarme.
Vale. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, estoy encantado de estar aquí, aprendiendo un montón y la verdad que me es difícil como ordenar tanta información en la cabeza. Estoy además especialmente contento porque creo que esto todavía es muy excepcional, este tipo de jornadas. Sobre todo en relación al tema del feminismo y lo trans, ¿no? Me gustaría, ojalá estuviera aquí además una mujer trans pudiendo hablar de esto, pero bueno, sí que incluso desde mi posición de hombre trans, pues me alegra obviamente muchísimo estar escuchando la palabra trans, oír la palabra persona gestante, que es la primera vez en mi vida que la oigo en algún sitio, que no la dice una persona cis porque la estamos así como mirando rollo, ¿sabes qué tienes que decir? ¿No? Como oírla, la verdad que me está resultando muy emocionante todo y realmente ver que sí que parece que esto de la interseccionalidad se está dando. Creo que empieza a darse, al menos aquí lo que yo conozco del Estado español es que todavía cuesta, todavía no... Y ver ejemplos en los que de países, de otras estrategias de feminismos en los que sí que se está teniendo en cuenta a las mujeres trans o a las personas trans femeninas, pues me está resultando súper impactante y muy bonito, ¿no? Bueno, hablando un poco más en general del movimiento trans, de los derechos de las personas trans, contar un poco la situación, aunque entiendo que este es un foro ya como de familiaridad y donde hay mucha información sobre estos temas, pero bueno, un poco contar la situación en el Estado español. En Europa no... Bueno, tengo un poco líneas generales, sí que os transmitiré algunas ideas, pero sobre todo a nivel del Estado español, mi experiencia es aquí, ¿no? Bueno, creo que todos sabemos que estamos en un punto bastante... A lo mejor se ve mal por el color o... Bueno. Ah, vale. Vale, guay. Gracias. ¿Así? Vale. Bueno, como sabéis, el tema trans últimamente está como bastante, parece que hasta de moda, ¿no? Como que está saliendo mucho en los medios, está teniendo mucha visibilidad. Esto está siendo muy interesante porque realmente está abriendo el imaginario, está, bueno, visibilizando realidades que hasta ahora eran invisibles, ¿no? Estamos saliéndonos un poco del estereotipo tan reducido que se conocía hasta ahora de lo que era ser trans y estamos empezando a ver otras historias, ¿no? La aparición de personas jóvenes, de menores, de familias en los medios de comunicación en el Estado español ha sido muy importante en los últimos años, sobre todo a partir de 2014 vemos que empieza a hablarse de esto, que se rompe este tabú, que podemos empezar a hablar de infancias trans, se empieza a entender qué es esto de ser trans, ¿no? De otra manera. Esto ha sido pues, muy positivo, ¿no? Porque ha permitido, además lo hemos visto en los movimientos sociales, en las asociaciones, cómo a partir de esta visibilidad en los medios de comunicación ha crecido exponencialmente el número de personas que acudían a asociaciones en busca de información, personas trans que eran capaces de poner nombre gracias a que habían visto una persona trans en los medios, familias que también acudían en busca de ayuda porque por fin parecía que entendían lo que le pasaba a sus hijos, ¿no? O sea, que esto ha sido algo muy importante, ¿no? Que también tiene sus riesgos y comentaré porque también me parece algo muy preocupante el cómo gestionamos esta visibilidad, ¿no? y realmente hacerlo con cuidado. He de decir también que esta visibilidad ha tenido que ver con la transexualidad, con aquello... bueno, que la visión como más tradicional, más médica de lo trans, es decir, que la transexualidad se refiere a hombres y mujeres transexuales. Dentro de lo trans, como término paraguas, englobamos también la realidad de personas no binarias, personas transgénero, es decir, que esto es algo que todavía no se ha visibilizado, ¿no? La visibilidad ha estado más encaminada a personas transbinarias y con una vivencia además muchas veces muy normativa del género, ¿no? De su identidad, de su expresión de género, etcétera, de su orientación sexual también, y todavía nos cuesta mucho acceder a medios de comunicación o intentar meter otras historias, otra narrativa que no sea tan binaria de las personas trans, ¿no? Entonces, bueno, hemos jugado ahí un poco eso que se nos estaba dando, ese permiso que se nos estaba dando socialmente de, bueno, podéis aparecer, queremos escucharos, pero solo a ciertas personas y de cierta manera. Y bueno, eso nos ha ayudado, obviamente, porque antes ni eso teníamos, ¿no? Pero desde luego creo que no nos podemos quedar ahí y que estamos en un punto crucial en el que tenemos que visibilizar otras realidades dentro de lo trans más diversas, tenemos que seguir construyendo imaginario en torno a lo trans y no quedarnos solamente en crear otro estereotipo de lo que es ser trans, que es un poco lo que está ocurriendo a día de hoy, ¿no? El tema del apoyo familiar también creo que es algo muy importante, creo que esto ha ayudado mucho en todo el movimiento, incluso al movimiento trans como tal, la visibilidad de las familias, ¿no? La naturalidad con lo que se ha tratado el tema de los medios, las familias, el apoyo familiar, esa visibilidad que ha tenido ese apoyo familiar ha supuesto un gran cambio como movimiento trans también. Esto también creo que tiene su riesgo, ¿no? Al final las familias son personas cis también, son personas que no son trans,
que también están creando asociaciones y movimiento en torno a los derechos de sus hijos. Esto es muy interesante, ¿no? Ponen voz a personas que siendo menores no pueden hacerlo, pero bueno, también es algo delicado porque al final pues no es hablar en primera persona, que creo que es algo que a estas alturas entendemos, sobre todo en entornos feministas, que es fundamental, ¿no? Entonces también es algo que me parece que hay que cuidar bastante. Luego también esta visibilidad nos ha ayudado a que se conozca la realidad de la vulneración de derechos que vivimos en nuestro día a día a todos los niveles, ¿no? Y que algo que se desconocía hasta ahora. La gente muchas veces yo me he dedicado mucho sobre todo a la formación y la gente pues se sorprende mucho cuando hablas de que para que nuestro género se reconozca legalmente necesitamos un diagnóstico psiquiátrico, de disforia de género, cuando tenemos que presentar un informe médico también de 2 años de hormonación o de tratamiento médico sobre nuestro cuerpo para poder acceder a ese reconocimiento legal de nuestro género, que tenemos que ser mayor de edad, que además tenemos que tener nacionalidad española, con lo cual estamos excluyendo de aquí a un montón de gente y obligando, imponiendo una serie de, bueno, de condiciones para poder acceder a nuestro derecho al reconocimiento legal de quienes somos, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido algo que ha sido muy importante visibilizar y que nos está ayudando pues, a nivel político también a mover leyes, a avanzar en ese sentido. También esto coincide también mucho en el tiempo con los cambios legislativos que han estado ocurriendo. Hemos observado cómo a nivel de comunidades autónomas ha habido cambios muy importantes, han salido leyes trans específicas, luego también leyes LGTB que hablan de los derechos de las personas trans pues, en todos los ámbitos de nuestra vida. Obviamente hay cuestiones que no se pueden abordar desde las regiones, sino que tiene que ser una ley estatal. Tenemos ahora mismo una ley, bueno, tenemos 3 leyes más o menos, 2 leyes y una modificación de ley a nivel estatal que están paradas, que están olvidadas, que llevan ya varios años en el cajón y que esperamos que se aprueben pronto, pero estando la situación como está parece difícil que esto ocurra, y que recogen esta serie de derechos que a nivel comunidades autónomas sí se han ido recogiendo a nivel de atención sanitaria, de reconocimiento del género en los centros educativos, de apoyo familiar, de bueno, un montón de cosas, ¿no? Sobre esto, bueno, la despatologización también, por nombrarla, ¿no? Esta forma de entender lo trans desde la patología, al entender que las personas trans estamos enfermas por el hecho de ser trans, como que ser trans es una patología en sí mismo, es algo que también, por lo que se viene luchando, digamos que estamos un poco en ese punto desde hace unos años ya, en que luchamos por la despatologización. Este sería como el lema o el principal objetivo por el que estamos luchando. Esto tiene que ver con que se deje de considerar un trastorno mental ser trans. Se han dado pasos en este sentido. La OMS el año pasado, en 2018, por fin despatologizó y sacó el ser trans de su lista de enfermedades mentales, lo colocó en otro capítulo que no es de trastornos, lo cual fue un paso enorme, ¿no? Que a nivel internacional también lanza un mensaje muy importante, pero todavía tenemos legislación que sí que nos patologiza y que sí que nos obliga a someternos a esa evaluación psiquiátrica y a tener ese diagnóstico psiquiátrico, tanto para el reconocimiento legal de nuestro género como para el acceso a otros derechos, como puede ser pues, que en tu instituto te llamen con tu nombre y con tu género, que tu médico te trate acorde a tu género, es decir, pues básicamente toda nuestra vida cotidiana se ve condicionada por este diagnóstico muchas veces, ¿no? Esto se ha intentado abordar desde las leyes autonómicas para que sea una cuestión de autodeterminación, que es el término que usamos, ¿no? Para hablar de no patologizaciones, pues la autodeterminación, el derecho para cada persona a autodeterminar su género, y vemos que poco a poco hay avances en ese sentido a nivel de comunidades autónomas. Bueno, es un poco así. La ley que tenemos, la única ley que existe a nivel estatal que habla de personas trans es esta que os comento del reconocimiento legal del género, que es de 2007, la 3/2007, que incluye todos estos requisitos que os decía. Antes de eso, la realidad a la que nos enfrentábamos es que teníamos que habernos sometido a alguna operación genital. Bueno, realmente teníamos incluso que pasar un examen físico en el que analizaban nuestro cuerpo y veían si era suficientemente de hombre o de mujer como para merecernos que le pusiera eso en nuestro DNI, ¿no? Entonces, claro, en su momento pues fue un avance esta ley de 2007. Aún así, ya en ese momento había sectores dentro del movimiento trans que decían que esto no era suficiente, que no podíamos quedarnos en esto y aceptar un diagnóstico, 2 años de hormonación, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde ahí surge además de manera muy fuerte y contundente en el Estado español el movimiento contra la patologización, que luego además extiende también a nivel internacional la campaña STP, Stop Trans Pathologization, que la tenéis también, tienen página web, y entonces... madre mía. Bueno, pues avanzo. Vale, esto ya lo he contado.
algunos riesgos, ¿no? Por hablar, bueno, esto ha sido como un poco lo positivo, ¿no? Todos estos cambios legislativos, esta nueva visibilidad, el tener nuevos referentes, el tema de los referentes es algo que siempre hablamos muchísimo dentro del movimiento trans. Creo que todavía estamos un poco como peleándonos por existir y porque se reconozca que existimos, ¿no? En general en todas las esferas de nuestra vida. Entonces, bueno, el tener referentes nos permite al menos existir para nosotros mismos, y ahora nos falta que el resto de la sociedad también sepa que existimos y respete nuestro género sin cuestionarlo, sin paternalismo, sin evaluaciones o vigilancias, ¿no? Sin embargo, todavía seguimos arrastrando ideas del pasado, como esta de que ser trans es un marrón, que se está en el cuerpo equivocado, ¿no? Que somos personas atrapadas en un cuerpo que no nos corresponde. Todo esto, pues a través de la educación que ya se ha comentado hoy, pues esperamos, ¿no? Hacer un trabajo, que se haga un trabajo muy importante en ese sentido. De ahí también la importancia de legislar a nivel educativo para que este contenido no se trate un día en una asignatura o un día en una charla, que ya parece, estando la situación política tal y como está, que ni esto vamos a poder hacer, ¿no? Pero ya no solo quedarnos ahí, sino además que esta es una cuestión transversal, que cuando nos hablan de cuerpo humano nos hablen de toda la diversidad, cuando nos hablen de qué es el género, de qué es ser niño, ser niña, nos hablen realmente de toda la diversidad, que se hable de las personas no binarias, que es algo que tampoco se hace, que siguen siendo las grandes invisibilizadas dentro del colectivo trans, ¿no? Bueno, la transfobia y, como os decía, los nuevos estereotipos, ¿no? Estamos en un punto en el que, bueno, sí, parece que ser trans se entiende mejor, que ya sabemos de qué va esto, pero ahora parece que estamos creando como una nueva categoría de qué es esto de ser trans y que parece que tiene como otros requisitos también, ¿no? Parece que tienes que saberlo de toda la vida, que tienes que ser una persona binaria, que si eres un hombre trans tienes que ser masculino, si eres una mujer trans tienes que ser femenina, una serie de cosas que obviamente pues no son reales, porque las personas trans somos mucho más diversas, ¿no? Entonces es algo en lo que también tenemos que tener cuidado. Yo creo que sí que está habiendo un cambio de paradigma, que estamos pasando de un modelo de patologización a un modelo de diversidad, que dejamos de poner el foco en las personas trans tienen un problema que tienen que resolver, que este problema tiene que ver con que están en un cuerpo equivocado y por tanto tienen que operarse, hormonas, etcétera, para encajar y entonces ya son felices, que es un poco como lo que socialmente se entiende, y pasar a otro modelo en el que ponemos el foco en lo social y entendemos que el problema no es ser trans, sino la transfobia, ¿no? Entonces esto es en lo que estamos, todavía cuesta, todavía cuando hablas de este tema la gente piensa que ya de por sí, por ser trans, pues hay como un dolor, un malestar inherente al solo el hecho de ser trans, ¿no? Y cuesta todavía entender que realmente el malestar lo tenemos por la transfobia y que también existe la transfobia interiorizada, es decir, que puede estar dentro y también tiene que ver con la de fuera, pero siempre viene de la transfobia el malestar que sentimos las personas trans, ¿no? A todos los niveles de nuestra vida, con nuestro cuerpo, pero también toda la violencia que podemos sufrir, ¿no? Entonces creo que es muy importante que tengamos esto en cuenta, el dónde ponemos el foco. Esto de la normalización también que os decía antes, ¿no? Como el tener cuidado en, bueno, vale, aceptamos a las personas trans, pero parece que tenemos que ser normales para que se nos acepte y encajar otra vez con el binarismo de género, ¿no? Ser hombres masculinos, heterosexuales, tal, mujeres. Entonces esto es algo delicado. Luego también, esto es una barbaridad seguro para muchas personas, pero está ocurriendo también dentro de lo trans que se está... Perdón, hablo súper rápido encima con lo de que tengo 5 minutos. Bueno, pues que hay como... Bueno, corrientes bastante importantes. Aquí, de hecho, en País Vasco hay una corriente muy fuerte, biologicista, ¿no? De hablar de que esto pues es como una especie de forma de intersexualidad, que si nuestro cerebro, mi cerebro sería de hombre, mi cuerpo de mujer, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, bueno, esto es una barbaridad, pero está ocurriendo, ¿no? También muchas personas, muchas familias también se sienten como más legitimadas y permiten así que quitarse la culpa, porque todavía existe como esta culpa de que si eres trans o que si tu hija es trans es porque tú has hecho algo mal como padre como madre. Entonces, bueno, como que parece que encontrar una explicación científica a por qué somos trans, pues permite tanto legitimarnos como que el resto nos respete y nos legitime. Y esto me parece un error brutal, ¿no? Tener que caer en justificaciones de si esto tiene que ver con las hormonas en el embarazo, con mi cerebro o con lo que sea, ¿no? Y bueno, y luego el seguir poniendo parches, ¿no? El seguir viendo todo este tema desde la otredad, ¿no? En vez de desde una forma más transversal, como os decía con el ejemplo de la educación, ¿no? Los retos que tenemos por delante y en relación también, yo creo, con el feminismo es el tema de la interseccionalidad, ¿no? Que dentro del colectivo trans y dentro del LGTB todavía pues esto no se tiene en cuenta, ¿no? Todavía vemos que en los entornos LGTB que todavía se sigue usando gay como sinónimo de LGTB, o sea, que esto sigue pasando, ¿no? Que la gente dentro del LGTB son los hombres cis gays quienes tienen el mayor poder en todas las organizaciones LGTB, es decir, que esto está pasando. Todavía dentro de lo trans todavía hay muchas personas cis, es que hace 2 semanas ha habido unas jornadas en las que las personas trans estaban en la última mesa rollo testimonios y los profesionales, porque todavía existe esta mirada médica, ¿no?
o sea, ya profesionales, perdón, de acompañamiento, bueno, profesionales sanitarios, profesionales de acompañamiento psicosocial, CIS, todo el mundo CIS, y la última mesa de personas trans, rollo testimonio. Entonces todavía estamos en estas, ¿no? Si esto lo llevamos a otras cosas, no me imagino unas jornadas de feminismo en las que todas las mesas sean de hombres hablando de feminismo y una última de mujeres que cuentan su testimonio como mujeres. Es una barbaridad. Pues esto está pasando con lo trans hoy, ¿no? A día de hoy. Entonces, bueno, tenemos, como veis, un montón de frentes abiertos, estamos en ello. Hay otros países en los que están, desgraciadamente, todavía muchísimo peor. Incluso dentro de la Unión Europea hay países que todavía exigen una esterilización para acceder al reconocimiento legal de tu género, todavía exigen un divorcio para el reconocimiento legal de tu género, o sea que todavía encontramos situaciones pues, muy duras, la violencia que se ha comentado esta mañana también en Brasil, por ejemplo, hacia las personas trans, o sea que bueno, dentro de lo que cabe, si nos comparamos con otros países, quizá la situación no es tan dramática, pero sí que nos queda muchísimo por hacer. Y nada, muchas gracias, seguimos las preguntas. A ver, ahora Miriam, por favor, acerca de la defensa de los territorios desde el feminismo, desde las redes de defensoras de derechos y desde el impulso del feminismo. Buenas tardes a todos. Agradezco al universo por la posibilidad de estar acá. Les saludé en idioma maya cachiquel, porque veo que este es un territorio donde la identidad es muy fuerte y el idioma juega un papel muy importante. Entonces, en correspondencia a eso, desde el territorio maya, también el saludo para todos los que estamos acá presentes. En ese sentido, antes de empezar a desarrollar lo que me han solicitado, quisiera comentarles que la idea es aportar algunos elementos para el análisis y la discusión que acá se está haciendo de manera muy general, algunos elementos más de experiencia en el marco de la defensa de territorio, desde la experiencia de la resistencia pacífica de la Puya en Guatemala y desde esa experiencia pues poder proyectar pequeños videos, uno desde la voz de las mujeres, desde la resistencia, y la otra es desde la voz de los niños y las niñas que forman parte de este movimiento de resistencia pacífico. En ese sentido, quisiera iniciar agradeciendo a las personas que organizaron este evento, esa posibilidad y esa oportunidad de poder compartir algunas ideas, algunas experiencias y algunos del recorrido de la vida que se ha podido tener. En ese sentido, entonces, yo estoy muy contenta y muy agradecida de poder participar con ustedes y que en todo el tiempo que he estado acá nadie me ha obligado a decirme feminista. Eso la verdad es que me alegra un montón y luego lo voy a explicar por qué. En ese sentido, entonces, desde mi ser mujer maya, mujer indígena, reconozco y valoro mucho el trabajo que el movimiento feminista ha hecho a lo largo de la historia y cómo eso ha influido en el derecho internacional para reconocer los derechos de las mujeres alrededor del mundo. Si bien es cierto, ha tenido un impacto a nivel en el derecho internacional, pero ese derecho internacional ha también impactado dentro de cada uno de los países. Entonces, es un reconocimiento importante que de alguna forma pues que hay que reconocerlo para los que están ahora y los que estuvieron antes que nosotros. Por otro lado, pero también debo de reconocer que en el caso de las mujeres indígenas aún no logramos ese reconocimiento en el derecho internacional y en el caso guatemalteco, no puedo hablar por los otros países, pero en el derecho nacional tampoco somos sujetas de derecho. ¿Y por qué digo esto? Si nos vamos al ámbito internacional, nos encontramos con nuestros derechos en el paquete de mujeres como la CEDAW, Belén do Pará, pero no está el rostro de mujeres indígenas. Por otro lado, nos vamos en el paquete del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que su rostro por lo general es hombre. Entonces, para que las mujeres indígenas podamos ejercer un derecho, tenemos que hacer la mezcla de ambas, un poquito de un lado y un poquito de otro lado, pero no encontramos algo que nos digan, digamos, dónde las mujeres indígenas podamos reconocer, que nos puedan ser reconocidas en esta parte. Y eso, de alguna manera, nos afecta porque entonces nosotras como mujeres indígenas no somos reconocidas, primero como sujetas de derecho. Eso implica a no ser reconocida como sujeta política y al no ser reconocida como sujeta política nos lleva a que no somos reconocidas, que tenemos nuestros propios procesos, nuestros propios tiempos y nuestros propios contextos. Entonces una cosa lleva a la otra. Por supuesto, esta es una cuestión que las mujeres indígenas es un reto que tenemos alrededor del mundo y que el año pasado, a partir de un movimiento que se genera
manera en Guatemala, y con el acompañamiento de Alda Facio se ha intentado decirle a la CEDAW, miren, en los países del mundo, pues también habemos mujeres indígenas, y cuando se hagan las recomendaciones a nivel de cada país, pues hayan recomendaciones específicas para mujeres indígenas. Pero es un reto y un desafío para nosotras, seguramente en el Otro Bactún. Y cuando digo el Otro Bactún, es un calendario de 400 años según el calendario maya, que realmente es un reto muy, muy a largo plazo. Desde ese entonces, desde esa mirada entonces de mujer indígena, también es muy grato reconocer posibilidades, espacios de reflexión y análisis como lo que está pasando aquí hoy. Realmente me parece un espacio sumamente importante porque pese a ese escenario nacional e internacional que hay, creo que hay avances en el tema de análisis sobre las situaciones que ya tienen una mirada más integradora. Es decir, yo siempre he dicho que es importante cuando se hacen los análisis teóricos, pues uno puede hacer los análisis por separado, o sea, la cuestión de género, la cuestión de clase, la cuestión de etnia, en la teoría, pero en la práctica es imposible separarlas, porque eso se vive en el día a día de alguna forma entremezcladas. Entonces, en ese sentido, el hecho que hayan ya estudios, que hayan ya espacios como estos, en donde ya se ve lo general y lo particular de cómo nos afecta, ese tipo de opresiones es una posibilidad también que abre para poder hacer alianzas, para decir, si bien es cierto, hay mecanismos que nos oprimen, nos afectan de manera diferente, de acuerdo a nuestros contextos y de acuerdo a nuestras necesidades y realidades. Pero esta posibilidad entonces de poder como tener una mirada más estratégica para mí, más complementaria, pues hace entonces que este tipo de acciones sea como también una cuestión a la vanguardia. Y cuando digo esto, porque el sistema capitalista global, pues sí tiene muy bien definidas sus estrategias, que va muy completo, y hacen sus estudios, sus análisis con base a la realidad, y hacen mucho uso de las ciencias sociales y de la academia para hacerlo. Y muchas veces nosotros ahí vamos un poquito atrás, entonces este espacio es muy valor, para mí tiene mucho valor justamente por esas circunstancias. ¿Por qué es importante entonces estos análisis con una mirada mucho más, digamos, más compleja? Porque justamente los fenómenos sociales que se están dando en los últimos años tienen mucho que ver con la defensa de territorio. Y cuando hablamos de defensa de territorio, tiene que ver con la extracción irracional de los bienes naturales en los diferentes territorios, llámese petróleo, hidroeléctrica, minería, todo aquello que atenta contra el sistema natural del planeta, de alguna forma pone en riesgo nuestra vida como humanos, pero también nuestra red de la vida. Porque cuando digo la red de la vida, porque muchas veces nos olvidamos que nuestra vida depende también de otras vidas, el de los animales y las plantas, el agua, el aire, el sol y la luna. Pareciera ser que no tiene ni un significado, pero cuando no sale el sol, bien que hace falta. O cuando no hay lluvia, bien que nos hace falta. Sin embargo, no vemos que son elementos importantes en la vida. Y eso es uno de los elementos del por qué se hace la defensa de territorio, que por eso nosotros decimos que no solo es la defensa de los derechos humanos, porque trasciende más allá, es la defensa de los derechos de la vida. Y en ese sentido, en ese marco de defensa de territorio, nuevamente el aparato patriarcal, racista y todo el tema del sistema de opresiones que van juntas, vuelta otra vez en estos espacios a utilizarlo. Pero el objetivo realmente de todo este sistema de opresión tiene un objetivo económico, porque al final la ganancia, ¿quién lo tiene? Lo tiene el capital. Mientras que nosotras entre mujeres, blancas, indígenas y negras nos peleamos, pues el capital tiene ganancia. En lo que nos peleamos entre hombres y mujeres, pues la ganancia va por otro lado. Entonces, como la mirada tiene que ser más estratégica de romper esos muros y vernos, pues efectivamente que estamos mal, no importa en qué país, en qué continente. Escuchando a las colegas que pasaron anteriormente, digo, estoy tan mal en Guatemala como estoy tan mal en Grecia, en España y en todos lados. O sea, no veo, lo que marca son los espacios en donde estamos. En ese contexto, entonces, yo me he preguntado, entre todo este proceso, bueno, ¿cuál ha sido o cuál es el aporte de los feminismos frente a este nuevo planteamiento global en donde se reactiva nuevamente todo este aparato de mecanismos de opresión, pero de diferente forma? Porque el racismo ha existido y sigue existiendo, pero más sutil.
el tema del patriarcado ha existido y sigue existiendo, pero con formas más sutiles. Entonces la pregunta es, ¿las prácticas feministas también han evolucionado, han cambiado o siguen siendo las mismas prácticas? O sea, ¿a qué respondemos en ese contexto? Revisando un poco desde la parte teórica, digamos, para poder entender este mundo de los feminismos, pues encuentro como algunos elementos que dan las pautas para hacer estos análisis y que nos permitan no solo entender este mundo global, qué pasa con la defensa de territorio, cuáles son como las corrientes feministas en donde nos podemos encontrar, y una de ellas es justamente el ecofeminismo, y también conocido como el feminismo ecológico, que es un elemento que nos puede hacer encontrar. Lo único malo del ecofeminista es que solamente ve al planeta y a las mujeres, pero no ve los otros sistemas de opresión, que entonces, si bien es cierto, nos da una herramienta, pero todavía nos queda corta. Entonces es importante usarla, pero creo que es importante utilizar también otras herramientas como el transfeminismo pero lo que yo veo que la que nos puede dar un poquito de mayor herramienta, porque no solo es el análisis teórico, porque yo siento que quienes vamos a las universidades nos damos cuenta que pareciera ser que las ciencias sociales han dejado de ser su función, porque las ciencias sociales se supone sirve para hacer los análisis de los diferentes fenómenos sociales y teorizar de esa. Sin embargo, las universidades ahora nos enseñan que teorizamos y luego intentamos meterlo en la práctica cuando eso no casa por ningún lado. Entonces, hay estudios de estudios, pero que no sirven para nada. Entonces, un poco desde esa línea, entonces, creo yo que el tema de la corriente feminista, de la interseccionalidad, nos da esa posibilidad de analizar la realidad y ver, pues, efectivamente que estos problemas en nuestros países, pues, no es un tema, es un problema. Y, por lo tanto, tenemos que buscar las herramientas necesarias para ver cuáles son las propuestas frente a ese modelo de heteronormalidad que lo que nos han hecho creer, pues sí, es la cuestión de hombre-mujer, de ahí no pasa. Entonces, ¿cómo nos van creando ideas, pero cómo nosotros en nuestra práctica dejamos de legitimar esas prácticas? Porque muchas veces que creemos que estamos en contra de un sistema, pero al final lo legitimamos. Y pasa mucho, por ejemplo, cuando decimos estamos, en el caso de la defensa de territorio, por minería, por ejemplo, decimos no a la minería, pero andamos con todos los pendientes de oro, por ejemplo. Entonces llevamos aretes o decimos no al consumismo, pero cuando hacemos una marcha, pues todo el mundo termina en los restaurantes comprando comida de todo lo que viene del capital, entonces es como la contradicción de nuestros planteamientos con nuestras acciones. Entonces, en ese sentido, creo yo que es bien importante cómo nosotros como movimiento feminista o no feminista, tener mucha claridad efectivamente hacia dónde queremos ir. Y en el caso de los que hacemos la defensa de territorio, estamos claros que lo que queremos es vivir, porque el hecho de que haya extracción ilegal de recursos pone en riesgo no solo la vida de las personas que están cercanas a donde está la explotación minera, sino también el planeta entero. ¿Por qué? Porque el impacto en el agua, por ejemplo, es irreversible, el impacto en el suelo es irreversible, y por mucho que haya corrientes a nivel internacional que planteen que puede haber una extracción de bienes naturales amigables como en el planeta, según expertos como Robert Moran, que es un experto en minería, él dice, después de más de 100 minas que él ha visto, es que no existe en el mundo una forma en donde pueda ser renovable estos bienes como es el agua tan importante, y se prevé que la tercera guerra mundial pueda ser por el agua dulce. En ese sentido, entonces, lo dejaría ahí para los elementos de análisis, no sé cuánto, quizás un poco para aterrizar, porque no va a quedar mucho tiempo, desde la resistencia pacífica de la Puya, porque me interesa que vean unos videos, es un poco, digamos, todo este trabajo que se hace, se ha hecho primero para ejercicios de derecho. Nosotros hemos estado con la idea de hacer un planteamiento de cara al Estado de Guatemala para ponerlo en jaque, en decir quién ha legislado las leyes. Primero no nos preguntaron cuando legislaron, no nos representan, pero ya están. Por lo tanto, lo que nos queda es exigirle al Estado que cumpla todo lo que es relacionado a los derechos humanos, derechos de pueblos indígenas y derechos de mujeres, su propia legislación. En el marco de eso, entonces, la resistencia es pacífica, es una lucha no violenta, pero que tampoco ha garantizado que el Estado no sea violenta con la gente. En ese sentido, este proceso de la lucha pacífica, pues efectivamente es un aporte de las mujeres. Las mujeres, cuando empezamos con este proceso, nunca nos imaginamos, o sea, cuando se empezó este proceso se pensó de cara a la mina. Nunca nos pusimos a pensar que era una lucha entre hombres y mujeres, sino más bien cómo lográbamos cuidarnos. Y un pacto entre la resistencia es, primero, no hay liderazgos. O sea, yo no soy líder de nadie.
Yo soy parte de este movimiento, soy parte de un proceso por un lado, y el pacto es que cuando haya una represión o algo, una de las cosas que tenemos que tener presente es que nos tenemos que cuidar entre todos, garantizar que nadie vaya a la cárcel, que nadie salga herido, o sea, cómo cuidarnos entre nosotros mismos. Ese es el pacto en principio, porque no queremos una lucha poniendo más mártires. Ya ha habido muchísimos muertos en el conflicto armado interno y no se vale defender la vida ofrendando las nuestras. Tenemos que empezar con las de nosotras. En ese sentido, entonces, la fuerza de las mujeres en la resistencia fue ganando un espacio tan importante a una práctica que trasciende más allá de la parte personal a la parte colectiva sin que la gente lo haya planteado. Y cuando reviso y hago el análisis acá, pues yo digo, pues sí, hay muchas prácticas feministas ahí, pues. ¿Por qué? Porque somos transgresoras, porque además que nos da la posibilidad, porque creemos que en el marco, por lo muy feo que se va, todo pareciera ser que todo lo malo que viene es tan malo, pero si uno lo analiza, puede ver que existe una oportunidad. Y en el caso de la puya vemos que todo esa cuestión patriarcal, que nadie lo podía mover antes, ahora frente a la mina, pues los hombres han dicho, bueno, las mujeres van adelante, porque no les queda de otra. Entonces creo que es una posibilidad, es una fisura que se genera y es un espacio donde interlocutamos indígenas, no indígenas, académicas, no académicas, feministas, de izquierda, maya y no maya, desde la espiritualidad maya o no. O sea, son 7 años de resistencia pacífica y el espacio es para todas y todos. ¿Y por qué se hace esto? Porque hay algo más detrás y es que la vida en realidad está en riesgo. No importa si somos católicos, evangélicos, mayas, no mayas, estamos en riesgo todo. Creo que eso es como la parte más de fondo que nos lleva. Lo dejo ahí para el espacio de análisis, pero quisiera presentar 2 videos de 1 minuto y medio, un poco para presentar también la voz de las mujeres y de los niños y de las niñas. Muchas gracias. Los niños tenemos el derecho a manifestar porque nosotros somos el futuro de nuestro pueblo. Yo también tengo derecho a manifestar. Yo soy la semilla de los mártires que lucharon por mi futuro y yo lucharé por las otras generaciones. Yo quiero vivir con dignidad, por eso voy a luchar. No por ser niños nos pueden quitar el derecho a manifestar. Tengo derecho a manifestar porque no estoy de acuerdo a que sigan saqueando mi país. Nosotros defendemos el agua, la vida y el territorio. Yo manifiesto porque quiero un ambiente libre de contaminación. Yo quiero un futuro con dignidad y por eso lucho. Yo quiero un futuro libre. ¿Creen que por ser niños nos pueden negar nuestros derechos? Si no luchamos hoy, ¿quién luchará mañana por nosotros? ¿Por qué creen ustedes que no tengo derecho a manifestarme para decidir en qué país quiero vivir cuando yo sea grande? Mi futuro está en tus manos. Los niños y las niñas también tenemos derecho a manifestar y tú también. Yo también tengo derecho a luchar por la vida, Por la paz, por la educación, Por el ambiente, por la salud, por la igualdad, contra la pobreza, contra la corrupción, Por el deporte. contra el racismo, Por el arte. contra la discriminación. Por mi vida. Más allá del dolor y la alegría, la satisfacción de defender la vida. Este es un video hecho por los jóvenes de la Resistencia que recibieron apoyo para hacer toda la cuestión audiovisual. Hay otro pequeño que tiene que ver con las mujeres de 1 minuto y medio, que también es producción de ellos. En lo que va del año 2017, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos fue informada sobre 14 homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos. Fui investigando qué daños ocasionaba la minería. Empezó el 2 de marzo y nosotros fuimos el 5 de marzo. Desde entonces, sí, Tantas cosas que le dicen a uno que
verdaderamente uno como ser humano es atropellado. Ellos estaban decididos a desalojarnos. Siempre que se recuerda a uno todo eso, le afecta a uno. Decirle a todas las mujeres, tanto de Guatemala, de la Puya, de Honduras, de todo el mundo, que sigamos adelante, que sigamos luchando. Nosotros los adultos les estamos abriendo el camino y pues ustedes sigan nuestros pasos para que ellas también un día sean defensoras de nuestra madre naturaleza, de nuestra agua y de todo lo que Dios nos ha dejado. Bueno, abrimos por favor el tiempo para preguntas. Gracias por las exposiciones. Tengo una pregunta para cada persona. Primero, Leo, quería saber cómo se organizan las personas transexuales en el Estado español. Si están las mujeres transexuales en los movimientos feministas, cómo los hombres trans se relacionan con eso, si hay colectivos específicamente de personas transexuales. Amaru, quería saber cómo fueron los principios de las campañas pelo aborto, porque dijiste que la campaña tiene 15 años y hablaste de los encuentros nacionales, pero localmente, ¿cómo se dio la campaña en esos 15 años? A Miriam, se ves las mujeres como sujeto principal de las luchas por el medio ambiente, ¿por qué es eso? A ver, yo diría que en el Estado español el movimiento trans está bastante dividido y débil. Creo que no hay un movimiento trans unido, claro, visible. De hecho, creo que en los últimos años son más las asociaciones de familias quienes tienen más presencia, casi, que las personas trans. Respecto al tema del feminismo, creo que hay como mucho conflicto con este tema. Está muy presente el tema de las TERFs, ¿no? De las feministas que excluyen a las mujeres trans del feminismo. Esto es algo que está muy, muy presente y ha habido muchos conflictos en este sentido, ¿no? Es algo que está muy ahí que bueno, no ha salido hoy. Yo pensaba que iba a ser como un tema importante, pero me alegra que no, claramente aquí no lo es o no me ha parecido. Pero sí, yo creo que estamos un poco en esas y a mí me ha pasado de publicar en redes sociales como los hombres trans, claro, porque están como las dos caras de la moneda, no se incluye a las mujeres trans y hay hombres trans formando parte de espacios feministas no mixtos y ¿qué hacemos los hombres trans ahí, no? Entonces, yo he llegado a publicar algo en redes sociales y chicos, ¿no? De que tenemos que, o sea, que hay que renunciar a eso, que obviamente no formamos parte ni tenemos cabida en esos espacios, ni debemos tenerlo, y chicos trans muy ofendidos de que no, como de no estar por la labor de renunciar al final de su privilegio, ¿no? También. Entonces hay como mucho conflicto en espacios supuestamente autodenominados transfeministas, pero que realmente son mujeres, hombres trans, las mujeres trans no tienen cabida, o sea, como muy, muy problemático ahora mismo. Sí, y con respecto a la campaña, de un modo resumido, tiene bastante la lógica de los encuentros nacionales de mujeres, un poco en esto de que su participación es como en representación de una misma, de un mismo, en el espacio, pero también lo integran a través de esas representaciones y más de 200 organizaciones a nivel nacional.
Están todas las provincias, tiene como una forma organizativa de reuniones abiertas, pero también tiene espacios de trabajo que han tenido que ver con las estrategias que se van tomando, desde pensar la comunicación, el lobby parlamentario, esto de ir hablando, ¿no?, con las cámaras, sobre todo, siempre fue muy frustrante porque cada 2 años que pierde Estado parlamentario el proyecto se ha vuelto a presentar y la verdad que vienen de años, excepto el pasado, de que ni siquiera haya quórum para que avance en alguna comisión de debate. Después, mucha actividad callejera. Y sí la articulación que fue creciendo a partir de toda esta diversidad con quienes hacíamos acompañamientos a mujeres y teníamos, bueno, no sé, desde las redes telefónicas, los espacios ahí más de encuentro, la red de profesionales por el derecho a decidir, que es una herramienta que se fue haciendo a partir de Socorrista. Empezamos a generar mucho vínculo con los profesionales de la salud pública en su gran mayoría y terminan armando su propia también red de articulación para pensar estrategias comunes. Y tiene eso, una dinámica como una organización en sí misma, de articulación y de mucho debate cotidiano, de mucha expansión, de muchas aliadas con las periodistas en los medios de comunicación. Para nosotros es muy importante el trabajo con periodistas, el Ni Una Menos tuvo que ver también con esa articulación estratégica. Y un poco eso, es un ejercicio de política en una clave bastante distinta a la de la política tradicional construida con los varones en un sentido no hegemónico del término, de la construcción de la política en ese sentido. Y creo que ha sostenido un equilibrio bastante interesante, pero fundamentalmente un objetivo bastante concreto, común y orientador de la práctica que ha permitido que la campaña se haya sostenido y crecido además en el tiempo y en el alcance a la sociedad. Bueno, en el caso de la defensa de territorio, en realidad no es una cuestión específicamente para mujeres, o sea, es una cuestión que se ha dado su propia dinámica, que intervienen hombres y mujeres, pero que en el caso de la resistencia de la Puya también son familias completas las que hacen la defensa de territorio, solo que por el carácter de la resistencia, que es una resistencia pacífica, es una lucha no violenta, pero eso se dio justamente con esa idea que ya había otras experiencias en Guatemala, como lo que pasaba con la Hidro Santa Cruz, por ejemplo, donde ya habían habido muertos, encarcelados. Entonces decíamos que nosotros no queríamos, o sea, esa no es la idea. Si nos toca estar en la cárcel, si nos toca en algún momento, pero que sea porque, o sea, no es porque nosotros demos la posibilidad, sino porque ya no hay alternativa. Es en esa línea donde las mujeres entonces toman prácticamente el proceso y dicen, aquí la lucha es pacífica, si no, digamos, no respondemos a las provocaciones que el Estado y la empresa hacen. Y es ahí donde las mujeres logran un protagonismo mucho más que de lo que nos habíamos imaginado, pero es frente a la realidad. Entonces creo yo que la lucha por la defensa de territorio no es una cuestión específica de las mujeres, aunque hay una relación necesariamente con las mujeres, porque tenemos una relación, uno con los alimentos, lo otro es con el agua. Entonces de alguna forma hay como un impacto mucho más directo y un poco más indirecto con los hombres. De hecho, en el caso de Guatemala, en los estudios que se han hecho, es que cuando los hombres son los dueños de las tierras, donde llega la minería, donde llega eso de que las mujeres no sean dueñas es parte de la estrategia, porque a las mujeres les cuesta más convencer para que vendan las tierras. En cambio, los hombres es mucho más fácil de convencerlos para que puedan vender sus tierras. Entonces, de alguna forma, ver a las mujeres como una posibilidad con más claridad, pues también las ponen en riesgo, pero es una realidad. Y aquí quiero aprovechar algo que no había dicho, pero realmente en los últimos años, en el caso de Guatemala, ha habido como mucha represión en contra de hombres y mujeres, y quisiera hacer público el agradecimiento al País Vasco, a los Países Vascos, porque han sido refugio de muchas mujeres. Yo sé que Lolita Chávez acaba de estar por acá, lo han hecho sentir muy en casa. Al movimiento feminista, yo sé que aquí nosotros hemos recibido en el marco de los aniversarios de la resistencia mucha solidaridad de muchas partes del mundo, de muchos movimientos. Entonces la verdad es que estamos muy agradecidos de reconocer esa parte en la práctica. La verdad es que conocer este espacio donde ha habido mucho refugio, y no solo ahora, sino desde el conflicto armado interno, realmente estoy muy agradecida en nombre del pueblo maya de Guatemala, de las mujeres y los hombres de la defensa del territorio. Gracias por esa solidaridad. ¿Alguien más?
Yo para Majo Jerez me gustaría hacerle una pregunta. Si crees que la lucha que estáis llevando a cabo con el tema del aborto, después de tantos años, ahora que habéis conseguido llegar a la Cámara, me gustaría saber cuál es vuestro siguiente paso, cómo le vais a dar continuidad a todo ese trabajo que lleváis desde hace tantos años y que ojalá no desanime a ninguna compañera después de haber llegado a la Cámara y ver cómo ha sido el debate, que por lo que hemos podido seguir desde aquí fue bastante duro lo que hubo que escuchar por parte de ciertas personas en aquella Cámara, y ver cómo está en vuestra agenda los siguientes hitos para poder continuar con este debate y que no decaiga. Y bueno, me gustaría también una pregunta a Leo, que es cómo veis la posibilidad de poder llegar por la parte trans, tener cierta representatividad en política para poder luchar con vuestra propia voz para que se legisle todo lo que estabas comentando y todas las necesidades que todavía queda mucho por recorrer, y que yo creo que sois las personas que mejor podéis orientar en política para que esto vaya avanzando. Gracias. Bueno, es difícil de explicar porque sí veo que hay como mucha preocupación, como si la votación negativa generó algún tipo de retroceso en el movimiento, e insólitamente todo lo contrario. Es algo que, de hecho, desde hace tiempo, después del 3 de junio del 2015 y de todo ese auge en la salida masiva a las calles y los paros internacionales, y todo eso en un proceso de que asume un gobierno neoliberal como el de Macri, en donde hay una quita de todo lo que fue la ampliación de derechos con el periodo anterior, siempre nosotras teníamos esa, bueno, necesitamos como ganar algo, tener como alguna victoria, porque si no eso nos va a mandar a nuestras casas y demás. Y con esto no estoy queriendo decir que da lo mismo, todo lo contrario, es una gran preocupación. Pero está sucediendo algo, digamos, de lo que viene construyendo el feminismo en clave de disputa de sentidos, y que por eso hacía ese remarque tan fuerte con respecto al contexto, ¿no?, de crisis civilizatoria y demás, porque creo que hoy el feminismo está construyendo un sentido de habitabilidad en un mundo que se ha vuelto cada vez más hostil, y que eso hace que construya comunidad, pertenencia, participación, y genera un montón de cuestiones que hoy la calle, el movimiento, las asambleas crecen y cada vez son más masivas. Si uno piensa la derrota que vivimos el 8 de agosto, no haberla vivido como una derrota, en todo caso nos detuvimos un instante para tomar de vuelta impulso y salir con más fuerza a las calles, se verifica en el 19 de febrero, hace apenas unos días, cuando estaba viniendo para acá, que se cumplía un año del pañuelazo que le dio como un impulso bien fuerte, y se hizo pañuelazos en todo el país y en el mundo. Yo creo que la dimensión internacional es muy importante de la cuarta ola feminista, porque hace esto, que haya pañuelazos simultáneos, que estemos conectadas, que estemos tejiendo alianzas históricas, que nos estén llevando hacia un tercer paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Eso es muy potente como herramienta en un contexto donde esta restauración conservadora lo que pretende es justamente cerrar fronteras y volvernos a los closets y a las cocinas. Entonces me parece que en ese sentido la campaña, si ya tiene 15 años y lo hemos presentado una y otra vez, lo vamos a seguir haciendo. Sabemos que más temprano que tarde va a ser ley. Este año en Argentina es un año electoral, presentamos el proyecto porque es lo que seguramente en marzo, abril se vuelva a presentar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, sabiendo que además va a ser un año electoral, lo cual hace que merme bastante el trabajo en las legislaturas, pero vamos a hacer un trabajo muy fuerte de que cada candidato y cada candidata que aspire a tener un lugar en la Cámara de Diputados Nacional, en la Cámara de Senadores y Senadoras, exprese cuál va a ser su posición con respecto a este debate y que esté en la agenda pública del debate electoral en la Argentina. Eso va a ser una tarea fundamental y estratégica para que seamos conscientes, que no nos olvidemos de quienes votaron en contra del aborto, porque esos votaron por la clandestinidad y por la muerte de las mujeres y personas gestantes pobres en nuestro país, y que sea fundamental a la hora de la agenda política general cuál es el posicionamiento al respecto. Eso es una gran tarea y obviamente vamos a impulsar con fuerza seguramente el año próximo, y igual vamos a seguir en las calles, como es como nuestra naturaleza, por decirlo de algún modo, pero vamos a seguir empujando el debate hasta que sea ley.
Bueno, coincido contigo, poco que añadir. Creo que es fundamental que estemos también en el ámbito político. De hecho, mi experiencia en Madrid, además que de donde vivo los últimos años, con el tema legislativo ha sido fundamental. Carla Antonelli, como diputada del PSOE en Madrid, para que saliera adelante la ley trans de la Comunidad de Madrid, la ley contra la LGTBI-fobia, o sea que es fundamental. El otro día vi que Guillem Montoro, que es activista trans en Valencia, además ha sido concejal por Compromís en Paiporta, un municipio de Valencia, cerca de Valencia, pues se presenta a las Cortes Valencianas por Compromís, o sea que bueno, parece que hay una concejal trans en Ellín también, hay gente suelta por ahí y bueno, sí que creo que es fundamental, claro. Y luego también aprovecho para comentar otra cosa que no he dicho antes con el tema de la legislación autonómica. Y es que sí que hemos conseguido leyes muy interesantes, pero que gran parte de ellas no se está aplicando, o sea, también como para visibilizar esto, ¿no? Y estas leyes también incluyen, en relación a este tema que comentamos, que se creen comités consultivos de movimientos, que esté conformado por gente de movimiento asociativo para ser consultada, para que evalúen que efectivamente se está aplicando la ley, que vean un poco cómo se está desarrollando los protocolos que hay que desarrollar, etcétera, ¿no? O sea, que también es otra forma ahí de conectar al movimiento asociativo y a la comunidad con la gente política, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta más? Solo una. El tiempo ya está limitado. Pues si os parece, si no hay más preguntas y como también ahora viene una parte en la que vamos a intentar ya lo imposible en esta jornada, hemos tenido música, tenemos arte, que recuerdo que las chicas de Fengarabat están ahí dibujándonos a todas, dibujando nuestros debates, para que también, precisamente como muchas veces, hay personas a las que nos gusta y nos sentimos muy cómodas en los debates más de la palabra, pero hay gente a la que le llegamos más a través del dibujo, ¿no? Para que sepáis que seguramente, me comentaban antes ellas, que a finales de esta semana, aproximadamente para el próximo viernes, tendremos disponibles los dibujos también para que incluso podáis recordar todo lo que estamos hablando aquí y podéis seguirlas ahora también en las redes como parte de lo que se está produciendo aquí en esta sala hoy, ¿no? Como decía, como hemos tenido arte, tenemos dibujos, tenemos música y ahora lo que vamos a intentar tener es una conexión con Ana Orozco, que es una mujer que trabaja en el contexto de los Estados Unidos, con una organización que también trabaja en temas de empoderamiento comunitario y estaba ahora justo en Guatemala por trabajo en estos días. Vamos a intentar lo imposible, por lo menos para mí que soy una negada de las tecnologías, intentar traeros su voz aquí en directo y así también le damos un poco de descanso al equipo traductor, que creo que en esta mesa se merece un aplauso enorme. Porque es lo que tienen también los debates apasionados y la fuerza de las palabras, ¿no? Que nos vienen de las compañeras y de los compañeros, que al final también pues nos hacen también vivirlo con pasión y bueno, al equipo muchísimas gracias por intentar adaptaros siempre a nuestras velocidades y demás. Así que ahora podéis pasar, hay un café afuera para descansar mientras preparamos todo aquí y retomamos ahora dentro de 15 minutos, ¿de acuerdo?